Buenas noches, profesor Rivas. Hoy vamos a presentar lo que es Derecho a la Educación y la Calidad Educativa por parte del Grupo 2, quienes somos Mauricio Alison Adriana, Garrido Celso Ledis, Mendoza Moisés y Suárez Keller. Primero, haremos una pequeña introducción. ¿Qué es el derecho a la educación? Es un principio fundamental que reconoce que todas las personas tienen el derecho a recibir una educación de calidad independientemente de su origen, género, orientación sexual, religión, discapacidad, raza, etnia, o cualquier otra característica personal. Este derecho está consagrado en varios tratados y documentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También está incluido en muchas constituciones nacionales, como es en el caso del Perú. El derecho a la educación y calidad educativa en el Perú está contemplado, por ejemplo, se encuentra consagrado en la Constitución Política del Perú en el artículo 13. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio. Además, el artículo 17 de la Constitución reconoce el deber del Estado para promover la ciencia, la tecnología y la innovación, o sea, una buena calidad educativa. El Ministerio de Educación encargada de consagrar todas estas leyes es la Minedu, que es el ente regulativo de la educación en el país y trabaja independientemente de las políticas y programas destinados a mejorar la educación en el Perú. Estos programas también incluyen lo que es la capacitación a los docentes y la promoción de la educación inclusiva y de calidad. Ahora empezando, nosotros realizamos una pequeña encuesta de 15 preguntas para poder determinar de una forma un poco más personal a a nuestra realidad respectivo a lo que es la universidad, ¿no? O también cosas aledañas. La primera pregunta fue, ¿has sufrido o evidenciado actos de abstención de oportunidades en una educación de calidad? Podemos ver de que un 36.7% dijo a menudo, es decir, que sí ha habido suelen haber ese tipo de abstención de oportunidades, aunque también un 33.3% dijo que casi nunca. Es decir, hay un pequeño limbo en ese aspecto sobre la educación, ¿no? También podemos ver que en la segunda dice, en su comunidad, ¿sientes que brindan una educación de calidad? Podemos ver que aquí ponen un 43.3%, es decir, que sí hay muchas personas que reciben una buena calidad educativa, pero aún así podemos ver que un 23.3% ha puesto que casi nunca, es decir, aún siguen habiendo carencias. Podemos ver ahora en la tercera que dice, en su comunidad todos reciben la oportunidad o derechos a una educación digna. Podemos ver eh, que el 53% dice que a menudo, aún así, el 20% dice que casi nunca. O sea, seguimos viendo esa característica de carencias respecto a la educación, aunque se haya una mayoría respecto a la pregunta, ¿no? Su comunidad facilita el libre acceso a recibir una educación de calidad. Podemos ver que un 40%, es decir, menos de la mitad, dice que a menudo, un 33% dice que siempre, pero aún así sigue manteniéndose ese 20% que dice casi nunca. Como podemos ver, siempre se mantienen entre un 30 a menos por ciento, es decir, sigue habiendo una pequeña carencia con respecto a la educación. Los miembros de su comunidad se oponen a que brinden educación para todos. Podemos ver que un 36.7% dice que nunca, es decir, que, que todos están siempre dispuestos a tener una buena educación, ¿no? Aún así, hay algunas personas que sí, ¿no? En su comunidad, ¿existen escuelas educativas suficientes para que todos los miembros lo requieran? Es decir, que haya suficientes instituciones educativas para la población en general, ¿no? En este caso ponen que un 46.7% es a menudo y un 20% siempre. Aún así se mantiene ese porcentaje de 30 para abajo que dice que casi nunca, ¿no? Sigue habiendo ese índice de carencia. Los miembros de su comunidad se preocupan por su pleno desarrollo humano. Podemos ver que un 43.3% dice que a menudo. Aún así un 30% dice que casi nunca. En su comunidad, los padres de familia se preocupan por la educación de sus hijos. Claramente podemos ver que aquí casi todos los padres se preocupan por sus hijos, ya que hay un 33% que dice siempre y un 56.7% que prácticamente hay un balance entre el 95% que
dice que sí. Su comunidad, si realizan proyectos de inversión para mejorar la educación educativa a sus integrantes, podemos ver que un 33% dice que a menudo, un 26% lamentablemente sigue habiendo ese índice, que dice 26%, y casi nunca. ¿Consideras que la educación brindada está contribuyendo al crecimiento de tu comunidad? Podemos ver que un 46.7% dice que a menudo y también un 26.7% que siempre, ¿no? Pero lamentablemente sigue ese 26.7%, ese índice del 30% que dice que casi nunca. Podemos ver que esa es una tendencia clara en la mayoría de preguntas. En su comunidad, ¿considera que el tipo de crianza de los padres o antecesores refleja el tipo de educación que se brinda en la actualidad? Podemos ver que un 53.3% dice que a menudo, el 26% siempre y el casi nunca sigue manteniéndose. Al igual que en la de pregunta 12, en su comunidad, ¿considera que existe participación del gobierno para brindar una educación de calidad? Un 43.3% dice que a menudo y sigue manteniéndose ese índice del 30 para abajo que dice que casi nunca, que siguen habiendo esas carencias. En su comunidad existen esos entes reguladores que garanticen o velen porque se respete el derecho a una educación digna. Podemos ver el 33.3% que dice que a menudo, el 26% siempre y se mantiene el índice del 30% que dice que casi nunca. Su comunidad se respeta el derecho a educación. Aquí podemos ver un buen índice, ¿no? Que dicen que 53.3% dice que a menudo, un 40% siempre, es decir, hay un índice del 90% para arriba. Y podemos ver que solo hay un 6.7% que dice que casi nunca. Hay felizmente un índice bajo, ¿no? En su comunidad hacen respetar sus derechos, podemos ver que un 50% es a menudo, el siempre, y se mantiene el índice del casi nunca. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos muestra que podemos decir que a pesar de los esfuerzos realizados, el Perú enfrenta desafíos en la garantía de la calidad educativa, especialmente en áreas rurales y de bajos recursos. La brecha educativa, la falta de infraestructura adecuada y la calidad variable de la educación son temas que requieren una atención continua por parte del gobierno y la sociedad civil. En pocas palabras, el derecho a la educación y la calidad educativa son conceptos interrelacionados que buscan garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollarse plenamente y participar en la sociedad de manera justa y equitativa. Es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades. Muchas gracias, profesor.